Hola, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de gestión holística del conflicto. Cuando las personas entran en un conflicto con otra persona con la que se ha establecido un lazo afectivo, se presentan dos aspectos simultáneos. Por un lado, el afecto es como un seguro que nos ayudará a regresar la relación al estado original mediante la resiliencia afectiva. Pero por otro lado, las emociones percibidas por el conflicto y las consecuencias que se perciben en el futuro de la relación pueden causar algún nivel de patología del afecto. Y ahora en un momento explicaremos diferentes patologías o problemas que podemos tener en los afectos que tenemos por otros. Recordemos primero qué es el afecto. Es una capacidad aún no manifestada que solo puede percibirse cuando se manifiesta en diferentes formas, como ideas que pueden ser expresadas oral o verbalmente, con un comportamiento, con un gesto, mediante una experiencia vivida. Entonces, una vez que establecemos la forma en la que expresamos el afecto, entonces ya lo podemos ver. Algunas de las patologías de los afectos pueden ser, por ejemplo, lo que se le conoce como hipertimia, que es una alegría no adecuada a la realidad, es decir, sentimos más de lo que deberíamos. O hipotimia, que es cuando la persona está sin interés, apagada, pesimista. También podemos ver la ansiedad patológica, que es esta tensión, alarma, angustia con sentimientos atemorizantes. Podemos encontrar la disforia, que es un malestar general difuso. Esta es difícil de pronunciar. Anedonia, como una capacidad disminuida de sentir, o la paratimia, que es la inadecuada reacción acorde a la realidad, o la ambitimia, que es en donde hay sentimientos negativos y positivos al mismo tiempo. O podemos encontrar la inversión de los afectos, en donde se odia a quien se debería amar, por ejemplo. Otra cosa que podemos vivir es la labilidad, que son los cambios bruscos en el estado de ánimo de una persona. O la incontinencia afectiva, que es la falta de un control afectivo. La rigidez afectiva, que es la pérdida de una modulación, es decir, no sé cómo ser poco o menos afectivo, estás como rígido en la forma en la que expresas. O un embotamiento afectivo, que es la pérdida de la capacidad de presentar respuestas afectivas. Otra más puede ser la alextimia, que es la falta de palabras para expresar afectos. Fíjense de todo lo que estamos hablando, de todas las formas en las que ese afecto, que recordemos nuevamente, es una capacidad aún no manifestada, pero que en el momento de manifestar podemos encontrar estas fallas. Entonces, si tenemos un conflicto, ese conflicto la estamos trabajando a través de un método alterno, como puede ser la mediación. Tenemos un mediador que nos está ayudando. Aquí el mediador necesita conocer y entender todas estas formas en las que el afecto puede fallar. Porque, por ejemplo, si llegamos un caso a la mediación, pues es muy posible que alguno de los intervinientes llegue con algún nivel de afección en el afecto. Y es necesario que el mediador cuente con la información para reconocer esta afección y darle seguimiento durante la mediación, o ir observando los cambios y las mejorías en cómo perciben su relación y su impulso hacia esa persona. También hay un elemento que es muy importante que se ha observado, y es la vergüenza, como una reacción afectiva negativa muchas veces olvidada. Esta vergüenza a veces no nos damos cuenta, pero está formando como una máscara, está creando una tapa, digamos, hacia otras emociones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos en una mediación y hay vergüenza? Pues la vergüenza está creando una resistencia a la transformación que puede hacerse mediante la mediación, por lo que debe observarse con detenimiento. Si alguno de los intervinientes siente vergüenza, hay que observar qué es
lo que esta vergüenza está ocultando. Porque bueno, los mediadores, como les decía, deben ser cuidadosos ante la vergüenza porque hay que ahondar un poco más para que pueda salir eso oculto que lo está produciendo y por lo tanto pueda ser trabajado ese aspecto en la mediación dentro del proceso normal de lo que es una mediación, ¿sí? Es como uno de los temas que hay que ver, cómo se habla, cómo se resuelve, y el mediador puede ir revisando cómo va evolucionando esa vergüenza en el interviniente que lo esté sintiendo. Cuando les decía que una persona está pasando por una mediación e inician el proceso de la mediación, seguramente esa relación tiene trazas de rigidez o de irresolubilidad del conflicto, son palabras complicadas, en una espiral de irreconciliabilidad, es decir, una contrariedad entre los elementos de los argumentos que están dando, es decir, el conflicto. Hay una falta en toma de decisiones y elecciones o fallas en quienes seguramente tenían un lazo afectivo previo, pero ahora son antagonistas del conflicto. El mediador, en su papel principal de permitir que los intervinientes entiendan la percepción del otro y facilitando que lleguen a acuerdos desde su libre albedrío sin imponerle soluciones o salidas obligadas, lo que hace el mediador es ayudar a reconstruir los canales de comunicación que fueron dañados por el conflicto. Es muy importante reconocer el papel de la mediación en la contención y la transformación de las emociones, porque son reacciones que se manifiestan de forma automática ante situaciones externas y durante el proceso de escucha de las partes. Por lo que los intervinientes van pasando por emociones cambiantes durante el proceso y cuando logran llegar al centro del conflicto, después de pasar por un recorrido por el drama y el dolor en cualquier nivel, es cuando empiezan a resolver su problema y a entender las posturas y las necesidades del otro. Y con ello sus emociones van transitando hacia la escala de lo afectivo, del lado de la valencia, pasan de la valencia negativa a la valencia positiva. Esto permite retomar la importancia de la formación de los mediadores en emociones y sentimientos, porque no solo la eficacia de la mediación se basa en lograr un acuerdo, sino en la transformación de las emociones de los intervinientes que les permite, en el mejor de los casos, retomar su relación o pueden llegar a continuar construyendo su lazo afectivo si, bueno, se logra este gran alcance en la mediación. No es el objetivo que continúen, pero si la relación puede continuar y pueden continuar construyendo su lazo, pues sería algo muy positivo. Las emociones en los intervinientes afloran en la fase sobre todo de premediación, cuando exponen los hechos, que se le conoce como la ventilación emocional. Es donde el mediador no debe repetir las ideas manifestadas ni parafrasearlas, sino decir la emoción que ellos están expresando, porque al inicio las personas sienten ira, frustración, enojos, resentimientos, odios, rencores o desconfianzas, y es necesario que se expresen y permitir que su expresión fluya, ¿sí? A veces también podemos observar culpas o vergüenzas, miedos, intimidaciones, como habíamos dicho, y pueden tener un tratamiento equivocado si no se logran transformar estas emociones, ¿sí? Y se pueden mostrar como errores al esperar que esas emociones surjan de forma natural o creer que solo con expresarlas se van a resolver, ¿sí? A veces no se resuelven solo con expresar, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Pues hay que pasar por etapas. Hay que reconocer la emoción. Hay que ver si esa emoción es una resistencia o es una emoción que puede ya ser parte de la transición. Hay que ver si la emoción es de muy baja valencia, ¿sí? Es necesario que las emociones se gestionen, se analicen, se hablen durante el proceso, porque pueden amenazar el acuerdo. Por ello es muy importante tomar conciencia, como les decía, de las emociones al inicio, durante el proceso,
porque cuando estas emociones aparecen después en la transición, vamos a ver que esas emociones negativas se pueden transformar en alegrías, calma, en satisfacción, en entusiasmo, en esperanza, en diversión. Y cuando una persona siente que se puede entender, hay un placer en la resolución del conflicto. En esta fase de resolución es muy buena. Esta es una fase muy activa de la mediación. Y pues los mediadores que han pasado por todos estos procesos saben cómo la persona va cambiando sus emociones y hay que tomarlo en cuenta. Y es importante que el mediador no se contagie de las emociones percibidas en los intervinientes, sino que se mantenga en calma y en serenidad para controlar y gestionar sus propias emociones, trabajar con el conflicto y con las emociones de ellos. Se necesita generar espacios adecuados para que las personas se encuentren, para que puedan hablar de sus relatos, reconocer sus dolores, transformar con algunas habilidades a manejar sus emociones y pues generar un aprendizaje del conflicto, creando un empoderamiento emocional que puede ser utilizado por la persona en posteriores conflictos, mejorando la autogestión de los conflictos. Todo esto y la mediación promueve la solución de los conflictos de forma humana, ayudando a los intervinientes a manejar la proyección de sus emociones y su comportamiento. Bueno, espero que todo esto nos ayude a entender la forma en la que podemos resolver nuestros conflictos. En este caso hablé de la mediación, pero toda esta información sirve, si no tenemos un tercero que nos esté ayudando, por lo menos nos puede servir esta información para entendernos a nosotros mismos y poder gestionarnos mejor y tener relaciones más pacíficas y vivir en cultura de paz. Muchas gracias por escucharme. Soy Carla Sáenz.